Vamos a darle la bienvenida a don Rafael Chalhú Mejía, un emblema de la política nacional, de la honestidad, la transparencia, la coherencia, desde su posición de izquierda toda la vida, pero una persona de una ecuanimidad y una razonabilidad y unas capacidades de autocrítica muy grandes, muy fuerte a lo largo de su vida por los libros que ha escrito y por las prácticas políticas. Rafael Chalhú tuvo la mala suerte de que le cogió el coronavirus y temprano, y lo cogió sin haber salido de su casa, porque como persona ya de más de 70, porque debe andar por encima de los 70, Rafael no salía de su casa y sin embargo lo agarró, lo atrapó el coronavirus dentro de su casa y a su esposa también. Pero se han recuperado ya hace varias semanas porque estuvieron en la etapa inicial. Rafael, ¿cómo ve la situación? Antes que entremos en la política de la pandemia, ya que ustedes han sido víctimas de la situación. ¿Cómo ven esta situación? Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Muy amable, muy gentil de su parte, que aún en medio de las limitaciones que esta pandemia nos ha impuesto a todos, se ocupan de mí. Gracias por esa presentación también. Gracias, Alberto. Aquí estamos bien en casa, completamente restablecidos. Vivimos una experiencia estremecedora. Dulce con 73 años, yo con 78, que ya de por sí me hace una persona de alto riesgo. Nos sorprendió ese fatal del coronavirus, pero nos fajamos con ello y lo vencimos. Gracias a la solidaridad de los amigos, gracias a la medicina, a la atención de médicos tan buenos como el doctor Erasmo Vázquez y el doctor Maromo Fernández, y gracias a los organismos nuestros que ese que su sistema inmunológico estaba preparado por la vida ordenada que hemos llevado a lo largo de los años. Y aquí estamos, como siempre. En la batalla. En la batalla, indefectiblemente. ¿Y cómo ve la situación actual? Yo creo que la situación es buena porque nosotros estábamos luchando por un cambio de gobierno. Yo luché junto a mis compañeros, incluyendo el licenciado Juan Bolívar, en la coalición democrática por la regeneración nacional, a nombre de un movimiento, una agrupación de ciudadanos, de hombres y mujeres libres, interesados en una transición democrática, y nuestro objetivo principal o más inmediato era conseguir un cambio político en la conducción de los destinos nacionales, y aquí tenemos el cambio. El objetivo político inmediato se logró y aquí tenemos un nuevo presidente que ha tenido el mérito de haber aceptado la propuesta de programa de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, conocida entre nosotros como los lineamientos básicos de la regeneración nacional. El doctor Abinader, cuando era candidato, aceptó y ha tenido el mérito de que después de ser candidato, el presidente electo ha prometido en más de uno gobernar cumpliendo la esencia de las propuestas programáticas contenidas en esos lineamientos básicos. ¿Cuáles son esas propuestas, Chalhú? Son tres: la democratización de la vida nacional, el rescate de las instituciones y la lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Hay un conjunto de propuestas económicas, pero ya esas son más para especialistas como ustedes que saben de economía, y lo más importante son esas tres elementos, esas tres piedras angulares de los lineamientos básicos, y pienso que ya eso de por sí es un avance inconmensurable en un país a donde ha llegado en materia de democratización, pero negativa, donde el autoritarismo, el presidencialismo
han sometido a las instituciones, a la voluntad del presidente de turno, no solo del presidente Medina, sino de todos los que le han precedido. Eso de por sí ya es mucho. Y yo pienso que reiterado el compromiso del presidente electo en esos lineamientos, hay que juzgarlo en lo adelante por sus hechos. Como dijo Jesús en Mateo, no sé cuánto, eso lo sabrán ustedes, por sus hechos los conoceréis. Vamos a ver cómo se porta Luis. Yo espero que muy bien. Bueno, Adalberto no está ahí. Sí, por supuesto. Bueno, Chalhú, Sí. el gobierno va a llegar en unas condiciones muy difíciles al poder. Una crisis sanitaria sin precedentes y de magnitud inmensa. Sí. Una crisis económica derivada de esto. Nosotros tenemos aquí un incremento del desempleo, un deterioro de los ingresos de la gente y de las condiciones de vida de la gente, muy difíciles, y un Estado sin fondos. Sí, así es. ¿Qué piensa? ¿Cómo se podría manejar? ¿No prevé convulsiones sociales que tendría que enfrentar el gobierno en los próximos meses, años? Bueno, yo no soy adivino, y perdone que la respuesta no es violenta ni con señal de enojo ni nada de eso, pero pienso que la primera responsabilidad del nuevo presidente es parar esta pandemia, salvar el pueblo. Yo había dicho en los discursos de cuando estábamos viendo la coalición democrática en la capital y en los pueblos del interior, que cuando el PLD era del poder, el país iba a quedar que como quedó Egipto después de las 7 plagas. Y resulta que desgraciadamente tuve razón, porque a las cosas que yo veo en el campo de la economía y de la institucionalidad y de la moral administrativa y pública golpeada severamente por tanta corrupción, se agregó la pandemia. Pienso que el presidente tiene la primera prioridad de su gestión es el combate a esa pandemia, y después hablamos, porque para cualquier transformación, para cualquier obra de gobierno, se necesita que el pueblo esté vivo. Y al paso que vamos, aquí hay una tasa de contagio y un azote de este mal que yo estoy seguro que ni las propias autoridades lo conocen, porque aquí hay gente que contrae el virus y a mí me consta y no se reporta a las autoridades. Otros dicen que no, hay una inconsciencia muy grande también en la población. Y a mí, yo no soy quien para decirle al presidente ni a nadie qué es lo que tiene que hacer en un tema tan difícil y tan especializado como el de la salud y el de combatir virus que nadie lo conocía. Pero sí he visto algunas sugerencias. El propio doctor Erasmo Vázquez, maestro de la medicina, hizo unas sugerencias hace algún tiempo de que se creara una comisión multidisciplinaria para que hiciera una evaluación a fondo de la situación de la pandemia y de las víctimas y terminar con las recomendaciones del lugar. Él tiene la idea de que inmediatamente llegue al poder el presidente Abinader, liquide, disuelva la comisión de alto nivel que ha estado manejando esa pandemia, empezar a estar dirigida por alguien que no es especialista, no es epidemiólogo, como es el señor Montalvo, que lo que es un político y un funcionario, y que son medidas de ese tipo, pero ya esas son proposiciones de médicos,
yo como simple ciudadano, como político y simple paciente, lo único que deseo es que el presidente se decida por las mejores medidas posibles, porque creo que esa es su prioridad. Esa es, para hacer cualquier modificación y cualquier obra de progreso, lo primero que hay que hacer es garantizar la salud y la vida, porque esa es la condición de que las demás virtudes, las demás prerrogativas se puedan ejercer, estar vivo. Y creo que esa es su prioridad. Espero que lo entienda y que actúe en consecuencia. Juan. Bien, Rafael Chalhú, tú has brigado toda la vida desde posiciones de izquierda por unos cambios revolucionarios que aparentemente no se ven venir en este momento, ni mucho menos en medio de esta pandemia y de todas las precariedades con que va a asumir el nuevo gobierno. ¿Cuáles podrían ser las cosas que razonablemente deberíamos hacer, sobre todo en la primera etapa del gobierno? Sí, yo creo que el presidente, el nuevo gobierno, tendrá esas medidas, esas políticas de los lineamientos básicos como sus principales tareas. Esperar cambios revolucionarios cuando fuerzas revolucionarias están tan débiles, porque al fin y al cabo cambios políticos necesitan de fuerza política que los impulsen desde una posición de fuerza política. No estoy hablando siquiera de fuerza militar, y ese no es el caso. Los sectores más sensatos, más objetivos, más realistas de las fuerzas de izquierda optaron por respaldar por la única vía posible, que es la la candidatura del doctor Luis Abinader, y lo hicieron bien o lo hicimos bien, pero sabiendo las limitaciones que esta cuestión impone. Primero porque el doctor nunca ha dicho que es un revolucionario, ni mucho menos, y ahí estoy yo con lo que decía el propio licenciado Juan Bolívar en el artículo en el que apoyó al presidente Abinader. A mí me hubiese gustado verlo menos conservador y menos centrista, pero la realidad es esa que está ahí, y pienso que ya con un combate efectivo a la corrupción, con una administración sujetada a la ética administrativa, a la moral pública, al adesentamiento de la vida política y la gestión administrativa. Yo pienso que esos son conquistas y son avances. Además, a la meta llega paso a paso. Pienso que un cambio en la conducción de las instituciones, un las instituciones, que por lo menos eso se inicie, pienso que ya eso de por sí es algo positivo y que hay que saludar. Y el combate a la corrupción, por lo que ha clamado más de medio país y por toda la gente, entre otras cosas. Yo pienso que esas son conquistas que hay que saludar y que el movimiento revolucionario debe verla como parte de sus objetivos y como triunfo suyo, porque bastante que se ha luchado y por eso. Entonces, esos son pasos de avance, y por otra parte, se rompe la hegemonía de un partido que había provocado un verdadero estancamiento en el proceso político dominicano. Piensen ustedes que hay funcionarios que han pasado todos los gobiernos, PLD, todos, sin moverse de ahí, sin darle chance a nadie, sin que haya, o muy rara vez aparece uno que dijera, vengan, pongan otro, que haya un cambio en esta función pública. Óigame, viendo la misma cara y oyendo los mismos discursos y gobernando el mismo partido, así no se avanza. Y pienso que había que buscar un nuevo clima político, una nueva ambientación, un cambio político, y esas son puntos de avance que le convienen a la fuerza revolucionaria. Revolución, ni mucho menos, un país como está yo pienso que no puede
eso está fuera del realismo. Y prever convulsiones y cosas, yo pienso que el presidente, primero el pueblo comprende la situación en la que el presidente toma el gobierno, y en segundo lugar hay que confiar en que la gestión del doctor Abinader no dé lugar a que la irritación del pueblo llegue a un punto como ese, de convulsiones, o sí, mucho menos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Rafael Chalhú Mejía, gran amigo de este programa. Y volvemos en un momentito, amigas televidentes.